Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en DevHack. Continuamos en este playlist de Jetpack Compose, realizando el Pathway, realizando cada uno de estos pasos que nos recomienda Google, el equipo de Google, el equipo de Jetpack Compose, para aclarar los conceptos. Bueno, primero, eh, entenderlos, primero conocerlos. Luego hay que, creo yo, volver a leer y hacerlo nuevamente el Colab o ver el video para aclarar los conceptos, entenderlos mucho mejor y con estos ejercicios prácticos, pues llevar a algo más concreto, algo más tangible, esos conceptos, ponerlos más tangibles para poder ya luego construir una aplicación real con Jetpack Compose. Así que nos acompaña de nuevo Carlos Daniel. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Juan, saludo para ti y para toda la comunidad. Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá contigo y con todas las personas que estén viéndonos para seguir aprendiendo todos conjuntamente. Claro. Bueno, vamos a continuar hoy con un collab que me parece muy interesante, que también está un poquito grande, o sea, digo largo, sí, en tiempo, y que además es unos conceptos, creo, más relevantes que tiene Compose y que también cuando empezamos a hacer Compose, que cuando empecé a hacer las cosas gráficas de la UI, yo decía, bueno, ¿y cómo manejamos ese estado? ¿Cómo llamamos al view model? ¿Cómo guardamos aquí? Porque el Composable, según los conceptos, no puede tener side effects o efectos colaterales, no podemos guardar ahí datos, no puede retornar algún valor, un Composable y eso. Entonces, ¿cómo guardamos ese estado? Y uno pues va haciendo cosas de UI, pero al final ya tiene que enfrentar este reto de cómo llamamos a una API, cómo llamamos un repositorio y cómo guardamos esos datos. Así que hoy vamos a hacer este Colab muy, muy interesante que es el manejo de estado. Y pues Carlos Daniel nos va a ir ahí mostrando y vamos a ir haciendo paso a paso este Colab. Pero antes miremos todo el pathway ahí que nos da Jetpack, Compose y miremos por dónde vamos, ¿no? Sí, mira Juan, ya vimos los primeros 6 elementos del pathway, ¿sí? Algunos Colab, son 2 Colab hasta el momento, otros artículos y unos videos, no solo introductorios, sino aclaratorios de conceptos y demás. Hoy vamos a empezar a trabajar en el Colab de manejo de estados, ¿cierto? El número 7 en el pathway, pero no es el séptimo Colab, probablemente es el tercero, llamado Using State in Compose. Y así como lo decías, a ver, el tema de identificar el estado y hacer una gestión adecuada del estado nos va a permitir ser mucho más flexibles en nuestros desarrollos, tener componentes menos acoplados, facilitar el testing, facilitar la mantenibilidad del proyecto y por ende cumplir con una de las premisas que ya habíamos discutido en videos anteriores de manejar el Unidirectional Data Flow, es decir, Correcto. eh, el flujo de datos debe ser unidireccional, arrancando desde la parte más baja que es la vista y pasando por otras posibles capas, solicitando datos y luego la vista reaccionará a lo que esas capas internas nos puedan ofrecer. ¿Sí? Hoy Correcto. vamos a ver un poco más detalle de eso y bueno, entonces arranquemos de una vez si te parece. Mira que me confieso aquí, ahora haciendo este CodeLab, me di cuenta que antes, bueno, y algunas ocasiones había cometido errores en lo actual que tenemos el View System actual de XML digamos, con el View Model, queremos el Live Data y esto. Confieso que a veces, o sea, este patrón también funciona actualmente, ¿sí? Y me Claro. gustó mucho porque aquí lo aclararon, que a veces en la documentación actual no es tan claro, ¿sí? Entonces aquí lo aclararon que actualmente existe este patrón, ¿sí? Que es lo que dices de
de tener una sola dirección de flujo y que y dan un ejemplo ahí que a veces parece tan trivial de usar un view model para poder hacer este flujo, que lo vamos a ver ahora, y ahí como que me confieso porque dije, uy, yo no he hecho esto en algunas ocasiones, ¿sí? O no lo hice, o ahora lo hago y caigo en cuenta, pero porque gracias a los, digamos, al code review o algo así, como que he llegado a eso, pero no, que no había caído muy consciente en esas cosas. Así que es interesante porque esto nos va a hacer poder mirarlo de Compose, pero también reflexionar a lo que tenemos actual. Así me pasó y espero pues que pronto algunas personas también de pronto digan, uy, mira que estoy de pronto haciendo esto que no es lo correcto, haciendo con lo actualmente gracias a estos patrones, ¿no? Así Claro que que sí. vamos a ver. Ah, sí. Y es parte, Juan, y es parte del camino. Claro, Es parte del proceso de aprendizaje y de ir refinando ese aprendizaje y de ir aplicándolo en la vida real. Entonces, por eso también siempre viene muy bien hacer este tipo de ejercicios. claro. Entonces, entremos en materia, usando el estado en Jetpack Compose. Entonces, lo primero y más importante es definir qué es el estado, ¿cierto? Entonces, el estado, acá nos lo definen como, el estado en una aplicación es cualquier valor que pueda cambiar con el tiempo, ¿sí? Y nos vamos a referir a cualquier valor que pueda cambiar con el tiempo en ejemplos más puntuales. Sí, un efecto ripple en un botón, es decir, cuando yo a un botón, ¿cierto? Le doy un clic, él va a generar un efecto ripple. Y entonces el botón tiene un estado antes de que yo le haga clic, tiene otro estado cuando fue clicado y tiene otro estado cuando está deshabilitado, ¿cierto? Entonces cada estado tiene un comportamiento diferente. Y, y no solamente lo vemos en los botones Ripple, lo podemos ver, por ejemplo, aquí nos mencionan un snack bar que se muestra cuando no hay conexión de red. Es decir, ¿el estado cuál es? ¿Tenemos o no tenemos conexión de Internet? Cuando tenemos conexión de Internet en nuestra aplicación y la requerimos, podemos hacer el flujo de nuestra aplicación sin problemas. Si no lo tenemos, hay un snack bar que nos muestra y nos dice, hey, no tienes conexión a Internet, ¿cierto? Entonces el estado es un valor que cambia con el tiempo basado en unas condiciones. Entonces, la aplicación de hoy es un to-do list, es una clásica de todos estos procesos de aprendizaje y un to-do list donde nosotros vamos a tener cada una lista de ítems donde definimos una tarea para hacer y cada ítem va a tener un comportamiento en particular, ¿cierto? Cada ítem yo puedo crearlo, asociarle un tipo de iconografía, ¿cierto? Y puedo finalmente o modificarle el nombre o modificarle el icono y guardarlo o eliminarlo. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, muy puntual de cambio de estado. ¿Quién va a cambiar de estado? En mi aplicación. Yo tengo en mi aplicación una lista de ítems y cada ítem va a tener un cambio de estado, ¿cierto? Y vamos a ver que vamos a tener diferentes cambios de estados, algunos relacionados entre sí, y cómo vamos a gestionarlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el componente clásico de Architecture Components, que es el ViewModel, ¿cierto? Y Live Data para manejar el estado, ¿cierto? Entonces ya no lo dejamos todo el tema que lo gestione directamente la pantalla, la UI, sino que vamos a hacer uso de un componente como el ViewModel para que nos ayude en esa gestión. Probablemente también nos va a ayudar en todo el proceso de tener una buena definición en la UI y aplicar el hosting adecuadamente para que el proceso de recomposición en Compose se efectúe más eficientemente. Entonces vamos a ir atando una cantidad de conceptos súper interesantes, ¿sí? Entonces Excelente. vamos a lo más importante hoy es, listo, vamos a ver puntualmente cómo hacemos el proceso de Unidirectional Data Flow, ¿cierto? Cómo vamos a gestionar el estado usando un componente como el vModel, ¿cierto? Cuándo mover el estado a un estado de llamadas o lo observamos y listo. Vamos a enfocar un poquitico más en temas puntuales de estado, pero esto es todo lo que vamos a hacer hoy. Es una aplicación completa. Aquí nos van a dar ya, espérate un momentico, porfa. Nos van a dar un código starter, a diferencia de los anteriores Code Labs, vamos a tener un código starter. Entonces, ¿qué tal si empezamos de una vez a descargarlo para ir adelantando tiempo? Y vamos aquí a empezar. A ver dónde estoy. Estoy acá, vámonos aquí para save users.
Carlos, a Android, ¿cierto? Aquí Yo estamos. creo que ahí mientras Carlos está descomprimiendo y poniendo a punto ya para iniciar, pienso que con este tema de los estados ya podemos, cuando digo podemos, que tanto los que nos están viendo y nosotros empezar una app con Compose si quieren. Ya entendiendo este concepto, ya creo que ya podemos dar el paso de listo, vamos a construir una aplicación, no quiero decir una aplicación que voy a lanzar a producción y nada, sino una aplicación que con la que quiero afianzar los conocimientos, y creo que ya con los conceptos que hemos visto de los basics, de los layouts, y con esto ya podemos construir. Los otros Code Labs lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, creo que con estos tres ya estamos a la medida para poder ya como lanzarnos a la piscina a empezar a construir algo interesante. Sí. Mira, ya queda listo. Acabamos de clonar el proyecto que nos dicen acá en el CodeLab, ¿cierto? Y nos fuimos a esta carpeta, o nos vamos a ir a esta carpeta para abrir el proyecto directamente, que es el proyecto de State CodeLab. Entonces, lo que nos descargamos fue todos los proyectos de Compose, y vemos que tenemos el proyecto de State CodeLab, que es el con el que vamos a trabajar. Entonces aquí directamente desde el Android Studio, que recuerden que tiene que ser una versión Canary, que es el que tiene de momento una especie de soporte para el desarrollo con Compose, y abrimos el CodeLab del State. ¿Sí? Simplemente Bueno, pueden también copiar solo esa carpetica, ¿no? O sea, descomprimirlo, copiarla y ya además lo pueden borrar porque son los demás, ¿no? efectivamente, sí, podemos descargar todo y solamente irnos a uno en particular y jugar con eso. Pero es bueno ya, digamos que nos puede ahorrar un poquitico trabajo para futuros Code Labs, y nos ahorra esa tarea del git clone, pero al final no fue tan pesado. Bueno, y acá como siempre, Juan, primer paso de abrir un proyecto es que se configure el proyecto, se descarguen todas las dependencias Gradle, que es como lo más pesado siempre al principio. Pero lo más importante es que aquí vamos a tener dos configuraciones o dos módulos en este proyecto. Vamos a tener un módulo Start y un módulo final. El módulo Start es el que vamos a empezar a trabajar, es decir, el starter que nos da el CodeLab, es decir, la plantilla con la que ya vamos a empezar a trabajar, y en esta plantilla probablemente tengamos algunos elementos ya puntuales que nos ayuden a ahorrar tiempo al momento de codificar. Y la versión finalizada, digamos que es en lo que vamos a terminar, o sea que nosotros mismos nos vamos a encargar de ir desde Start hasta Finish. Ok. Bueno, aquí Gradle ya completó. Entonces lo que vamos a tener, dos módulos, el Finish y el Start. El Finish no me interesa verlo de momento. Compararé si lo que hagamos es casi lo mismo que el Finish, creería que sí. Vamos a cambiar aquí de vista porque me gusta más la de proyecto que la de Android. Y en Start, entonces ya tenemos el proyecto acá. De entrada tenemos un README que nos explica qué CodeLab tenemos, y bueno, digamos que no es en este momento es muy valioso. Lo que nos dice el CodeLab es, vea, usted tiene en su código este set de carpetas y tiene una carpeta ejemplos donde van a mostrar tenemos algunos ejemplos propios para el CodeLab, una carpeta to do donde se enfoca toda la lógica del negocio que para nuestra aplicación del to-do list, una carpeta UI que viene por defecto siempre en estos templates de Compose, donde nos precargan cuál va a ser los tipos, temas, figuras y colores por defecto, que nosotros los podemos modificar según a nuestra manera. Recuerden cuando teníamos en el estado normal no Compose, ¿cierto? En los recursos que teníamos por defecto, unos recursos de styling, de colores y demás, digamos que eso se asemeja un poquito a eso. Y unas utilidades, un data generator que nos va, digamos que a ayudar a generar unos datos de prueba para nuestra aplicación. Entonces, lo más importante acá es el to-do package, ¿cierto? Y en el to-do package tenemos una clase Kotlin to-do screen. ¿Qué pasa con esta clase toDoScreen? Esta clase toDoScreen tiene los composables más importantes o bajo los cuales vamos a estar trabajando durante el CodeLab.
¿sí? Nosotros podemos tener estos composables dentro del activity, pero se nos puede crecer mucho y ser poco legible, o los podemos ir separando como por feature o darles algún tipo de ordenamiento según nuestra necesidad. Acá tenemos un composable que es el to-do screen, y el to-do screen lo que va a hacer es pintarnos cuál es la base de la pantalla. Entonces, dame un momento aquí, compilemos este man acá. De hecho, si nosotros inicializamos el starter, va a ser un proyecto en blanco, porque en el to-do activity, que es el activity que tenemos, no tenemos absolutamente nada. Entonces a esta activity lo vamos a ir llenando de composables para poderle dar como toda la vida que queremos para el to-do list. Entonces lo que voy a hacer acá es a compartir eh, screen copy, y lo que hago es compartir el dispositivo para que todos lo veamos, ¿cierto? Lo voy aquí a desbloquear. Bueno, pongámosle la clave para que todos la conozcan. Queda el dispositivo listo. Este es un ejemplillo que vamos a puntualizar. Y lo que hacemos es, vamos a desplegar, vamos a desplegar la pantalla, vamos a desplegar lo que tenemos del proyecto Starter acá. Y va a ser un proyecto completamente en blanco. Aprovechamos para desplegarlo y para que nos haga como una primera compilación acá. Y mientras esto despliega, voy a cerrar acá algo que abrí sin necesidad. Ok. Y en el to-do screen, entonces mientras nos arma aquí el preview, como les decía, entonces vamos a tener un composable que es el to-do screen, es la pantalla completa, ¿sí? Es un composable compuesto de una Puedes columna. ampliar un poquito más, Claro. porfis, y de pronto se puede ocultar la barrita a la izquierda ahí para que nos dé espacio ahí. Eso Listo. está bien, excelente. Entonces, tenemos acá el composable principal, y leyendo es una columna que está compuesto por un lazy column, o sea que ya sabemos que tenemos una lista totalmente scrollable, y un botón que va a estar probablemente en el fondo, ¿sí? Un botón que va a estar probablemente en el fondo, y eso es dado a lazy column, tiene un peso de 1, perfecto. Entonces digamos que en la entrada tenemos una lista con un botón en la parte inferior. Y tenemos un set de composables que van a estar componiendo este otro composable de acá. Este composable to-do screen está compuesto de un lazy column, pero cada ítem de ese lazy column es un to-do row, ¿cierto? Ese to-do row está también definido acá, que se inicializa con un objeto to-do item, con una función de una higher order function, que es un clic. Cuando lo cliqueamos, ¿qué va a pasar? Y el modifier. Entonces, aquí desplegó la aplicación es completamente en blanco, no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Y lo que queremos empezar a ver es cuáles son estos. Aquí tenemos un par de previews, ¿cierto? Un composable preview para el to-do row, ¿cierto? Así va a ser el to-do row, así va a ser cada una de las filas de la lista, y el to-do screen es el preview de la que hablábamos acá inicialmente. To-do screen, una lista que tenemos en rows, ¿cierto? Con cada una de las actividades del to-do list y un botón abajo. Entonces, digamos que de exploración de código, lo más importante es esto, ¿sí? Es el activity que tenemos, que está en blanco, y el to-do screen, donde tenemos nuestros composables iniciales y que vamos a ir ya irlos asociando a la actividad. Entonces, antes de arrancar, entendamos el proceso Understanding Unidirectional Data Flow, entendiendo el flujo de datos unidireccional. Entonces, ¿qué ¿Puedes es un ampliar eso un evento? poquito? Claro. ¿Qué es un evento? Entonces, los flujos de datos, o sea, probablemente un estado que ya habíamos definido que es un valor que puede adquirir algo con el tiempo, va a estar siempre dependiendo de que un evento dispare algo para que ese estado se cambie, ¿cierto?
Entonces, los eventos notifican esa parte del software, del programa, indicándole que algo pasó. ¿Sí? Entonces, lo decíamos ahorita, por ejemplo, cuando un usuario presiona un botón, llamamos a un evento de clic, ¿cierto? Entonces, el evento de clic, lo que hacemos es, cuando se llama un evento de clic, actualizamos el estado de algo, ahorita vamos a ver qué, y cuando actualicemos ese estado, vamos a desplegar los cambios. Y esos cambios probablemente van a llevar a que podamos interactuar con más eventos, y ese es todo el flujo, el loop del UI update, ¿sí? Entonces, el evento es generado por el usuario cuando hacemos algo sobre algún artefacto en la aplicación, actualizamos el estado, es decir, el manejador del cambio y que es usado para la UI, y el display del state es cuando la UI recibe ese cambio y la pone, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí el CodeLab nos muestra un ejemplo de estado inestructurado, es decir, no con data unidirectional data flow, a lo que te referías ahorita, que hay veces en algún momento de la historia hemos también como pecado de no hacer como el unidirectional data flow totalmente limpio, sino con cositas, y aquí nos dicen, veamos, tenemos una actividad en la cual tenemos un text input, y ese text input vamos a irle metiendo datos, vamos metiendo letras, y a la par que vamos metiendo datos, vamos actualizando otro text view en el cual vamos diciéndole hola, más las letras que van ingresando, ¿cierto? Entonces, en un proyecto clásico con view binding, ¿cierto? En un proyecto clásico con view binding, lo que tenemos es, sí, en el activity, lo que tenemos es un text view, ¿cierto? Un text input, perdón, y llamamos uno de los listeners, y cada vez que ese listener le ingresa una letra, el listener va a lanzar el evento y lo vamos a capturar y vamos a actualizar el hello, que no es más que un text view donde le decimos, hey, hello, y el nuevo y las letras que van saliendo desde el text input. ¿Sí? Y muchas veces lo hicimos así, pero esto tiene un problema. El gran problema es que uno no cumple con el unidirectional data flow, ¿cierto? Porque el flujo, digamos que ahí no es unidireccional. ¿Qué pasa si tenemos, tenemos varios text inputs, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con cada uno? Nos va a tocar individualmente a cada uno manejarle de alguna forma el estado. Y si se actualiza uno y él actualiza el otro, dependiendo de ese, ¿qué pasa? Entonces, no vamos a tener una cantidad de controles, ni de abstracciones, ni de desacoplamiento. Entonces, vamos a tener problemas para testear, vamos a tener problemas de partial UI updates, por ejemplo, porque estamos actualizando uno y el otro no lo actualizamos porque se nos olvidó, porque tenemos muchas cosas ahí en mente y no lo hacemos adecuadamente. Probablemente sea muy difícil de testear. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si no hacemos toda esta reasignación aquí en el activity, sino que le enviáramos a otro componente que nos ayude, por ejemplo, un viewModel? Ya cuando lo tenemos ahí en el viewModel, eso ya sí nos ayuda a desacoplar, ¿cierto? Podemos testear el viewModel cuando le llegue cierta data y sabemos que si le llega cierta data, qué se va a actualizar y qué no se va a actualizar. Y luego responde la UI al viewModel con un live data, ¿cierto? El viewModel actualiza la información y en un live data que está en un live data, y la UI está observando ese live data, y lo podemos actualizar mucho más simple. Entonces, ese es como el estado, ese es como el ejemplo en el cual mostramos que usar adecuadamente el unidirectional data flow. Entonces, este es el ejemplo puntual en el cual tenemos un viewModel, ¿cierto? El activity tenemos un text input, y el text input lo que hacemos cuando cambie, no actualizamos directamente el otro elemento, sino que lo que hacemos es mandarlo al viewModel, a un método que se llama onNameChange con el valor que queremos actualizar. Y en el viewModel tenemos ese onNameChange que recibe el nuevo valor. Ese valor se lo seteamos al live data que estamos exponiendo, y luego como estamos exponiendo ese live data en la UI, estamos observando ese live data, ¿sí? Y actualizamos ya la información así. Entonces, digamos que ya no tenemos ese acoplamiento directo entre el text input y el text view, sino que tenemos ahí un intermediario que es el viewModel. Y lo que les decía, este método ya del onNameChange, yo ya puedo testearlo, yo lo puedo unitestear sin ningún problema y garantizar que la lógica que le estamos diciendo que haga, la hace. ¿Sí? Entonces, ese es el resumen, a grosso modo, de cuándo sí utilizar adecuadamente el unidirectional data flow, usando un artefacto adicional como el viewModel, que nos permite hacer como ese intermediario, ¿cierto? Entonces, Claro. cuando hablemos de unidirectional data flow, vamos a decir que la actividad, ¿cierto? En el activity, digamos, se genera un evento, ese evento lo captura el viewModel hace toda su lógica por detrás,
puede hacer, haga unos cálculos o que vaya a una API o que vaya a una base de datos local, lo que sea, y nos responde con un estado. Y el Activity tiene que estar observando ese estado para obtener la información. Este es el flujo más simple del Unidirectional Data Flow. Este es el diagrama, esta es la representación más simple del Unidirectional Data Flow, ¿cierto? Exacto. Sí, aquí viendo esto y cuando lo realizaba este paso, pensaba en que sí que hemos cometido esos pecados, pero que gracias también a algunas buenas prácticas de como code review y demás, y pues también comunidad y otras cosas, pues nos ha ayudado a mejorar esto, pero a veces no somos, me di cuenta en que no somos tan conscientes, o sea, se vuelve algo como tan automático que a veces no somos tan conscientes de ese flujo, ¿sí? Pero, o sea, si es consciente del flujo de manejar el evento, porque eso siempre es consciente que, pasa algo en la UI y maneja el evento, el view model, pero el flujo del estado es donde a veces se pierde, ¿sí? Porque a veces se puede manejar en el activity el estado, como lo Sí. vimos ahí. Entonces, algo importante y que vamos a ver este concepto ahora en Compose y se va a volver algo, pues, como mm, común, algo La del día a jerga, día. Sí, que sí, exacto. Son dos palabras importantes aquí que lo llaman ellos en inglés, pero y que la vamos a encontrar de pronto en muchas partes, es que el evento se llama como un flow up, ¿sí? Y es que vemos que sí. como la actividad envía el evento al ViewModel. Después vamos a reemplazar esto, por decirlo así, por un composable, ¿sí? Entonces a eso se va a ver ese término muy seguido, que es flow up, ¿sí? Y que del ViewModel, pues que envía, ¿sí? O da el estado a la activity, se conoce como flow down, ¿sí? Entonces Sí, ahí vamos a ver eso, el flow up y el flow down. Y siempre lo vamos efectivamente. a ir por ahí, así para que tener eso siempre ahí presente. Sí, Juan, y aquí el ejemplo es muy simple, con una text view, con un text field que está cambiando y un text view que lee. Pero digamos que también, o sea, muchos en nuestros proyectos de Android nativo clásicos en Kotlin, lo que hacíamos era utilizar, o lo que hacemos es utilizar una sealed class que encapsule cierto estado o de una pantalla o el estado de la network o el estado de ciertas cosas, y lo que hacemos es desde el view model recibir ese estado, emitir ese estado y es de la UI observar. Está cargando, está en estado loading, listo, observamos desde la UI y por eso es que en la UI mostramos un progress, ¿cierto? Mientras hace la consulta por ejemplo, a un endpoint, ¿cierto? Y cuando el endpoint responde, actualizamos ese estado, lo emitimos desde el view model hasta la UI lo observa y dice, ya no está en estado loading, sino que ya está en estado con datos, ¿cierto? Entonces lo que hago es pintar los datos. Y lo mismo pasa si respondió un fail o alguna cosa, pero es el mismo ejemplo siempre. Intentar manejar ese Unidirectional Data Flow para poder tener facilidad de testear, porque tenemos la lógica en el ViewModel y el ViewModel lo podemos unitestear sin depender, por ejemplo, del framework de Android. Segundo, podemos encapsular la información, podemos encapsular el estado, ¿cierto? Y lo tercero es que le damos una consistencia a la UI, con el ejemplo que les decía, para no mostrar al mismo tiempo, por ejemplo, un progress y la lista que ya nos mostró, porque pues, la lista que ya consultamos. Entonces es como para mantener todo